Gracias, senador Martínez. Gracias, senador Parrilli. Saludo a mis pares, a los exponentes. Y la pregunta iba para alguno que dará el señor Roberto o la doctora Japase. Son dos, una pregunta y una observación. La primera, si ustedes consideran que cuando se modifica la ley del consumidor y se agrega el artículo 53, que habla de la gratuidad o del derecho de litigar sin gastos, cuando se vota la misma, se deja dos flancos en este artículo. Por lo que llevó a que presente un proyecto que está en esta comisión, que pronto espero que lo podamos analizar y tratar, en el hecho de que deja al arbitrio del demandado, ¿sí? Cuando éste puede probar que el actor, ¿sí? El damnificado, tiene un patrimonio para poder solventar las costas del proceso, no puede acogerse a este beneficio. Y por otro lado, también con el concepto de la preservación de la autonomía provincial, el pago de la tasa de justicia también desvirtúa un fallo de la Corte Suprema de la Nación y Justicia, donde habla de la gratuidad protegiendo a los derechos del consumidor como un derecho superior. Pero esta interpretación deja estas lagunas interpretativas un flanco en la legislación. ¿Cuál es su mirada, doctora? Ustedes que están en la batalla de la aplicación de la misma y la interpretación, lo mismo que Roberto y el juez que se acaba de retirar. ¿Cuál es su mirada? Si es necesario abordar como un complemento de los derechos del consumidor este principio de la gratuidad o de las llamado a litigar sin gasto o la gratuidad en las acciones del consumidor. Gracias. Sí, adelante, doctores Belén o Roberto. Belén, ¿querés hablar? O yo, como quieras. Adelante, Roberto. Bien. A ver, un segundito que se me corrió la imagen. Perdón, Roberto, si te parece, digo dos cositas y continúas vos, ¿sí? Sí, sí, sí. Hicieron uso de la palabra. Una de las primeras cuestiones. Es cierto que las leyes, cuando se entran en vigencia, son para el futuro, es decir, no son retroactivas. Ahora bien, no nos tenemos que olvidar que esta propuesta de reforma de la ley o de un nuevo código de defensa del consumidor no nos tiene que hacer perder de vista que nosotros hoy tenemos una ley de defensa del consumidor plenamente vigente y tenemos un código civil y comercial con herramientas valiosísimas aplicables a la alta conflictividad de las relaciones de consumo. Entonces, todo lo que tenga que ver con acciones preventivas tendientes a neutralizar prácticas empresarias que puedan ser amenazantes de los derechos de los consumidores o claramente lesivas de los derechos de los consumidores, cuentan hoy con herramientas que consideramos, por supuesto, que es necesario explicitarlas, desarrollarlas, etcétera, pero hoy ningún juez puede tener la excusa de no despachar favorablemente un reclamo de una protección preventiva frente a un daño amenazante por una práctica empresaria que pueda, digamos, poner en riesgo los derechos de los consumidores, diciendo que no hay una ley. Las herramientas existen. El deber de seguridad, desde la reforma constitucional y el artículo 42, el deber de seguridad que hay que garantizarle a los consumidores en el marco de la relación de consumo es plenamente operativo por la sola previsión constitucional, pero además tenemos el artículo
5 o 6 de la ley actual, la de la ley 24240, tenemos el Código Civil y Comercial, la responsabilidad por cosas y actividades riesgosas del Código Civil, que claramente comprenden la mayor cantidad de las actividades productivas que despliegan los proveedores de bienes y servicios. Quiero decir, hay un montón, todo lo que tenga que ver con los contratos predispuestos y celebrados por adhesión, las cláusulas abusivas en la contratación, los intereses usurarios, las cláusulas penales usurarias, cualquier práctica, todo eso hoy tiene respuesta y sobrada respuesta en el Código Civil y Comercial vigente desde el 1 de agosto del año 2015. Es decir, que los jueces ni nadie podría invocar la falta de una regulación particular en el régimen protectorio de los consumidores para no intervenir y despachar las medidas que correspondan, acoger todo este tipo de pretensiones. Lo mismo... también solo para completar una idea, que es que lo decía recién Federico Ossola, por supuesto que todas estas prácticas y a las cuales se refería también el senador Parrilli, por supuesto que hay cuestiones vinculadas al acceso al consumo y a... ¿Se cortó? Se cortó, sí. Se quedó aparentemente sin internet. ¿Quiere avanzar ustedes? Sí, en respuesta concreta a lo que dice... El mundo manda a proveer a la defensa... Bueno, mientras vuelve. Belén, se corta, te quedas sin señal, sin internet. Paremos un poquito, va a contestar Roberto y después si retoma la señal, seguís. El tema de la justicia gratuita, ¿no es cierto? Bueno, yo he sido juez de civil comercial en la ciudad de Rosario. Para mí la justicia tendría que ser gratuita para todo el mundo, ¿no es cierto? Eso de tener que pagar un sellado, una tasa, salvo a lo mejor cuando litigan empresas, personas jurídicas, ¿no? Pero que el ciudadano común tenga que pagar un sellado para iniciar una causa judicial, yo lo eliminaría. Pero bueno, está, ¿no es cierto? Y es un recurso importante para... En Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, se modificó justamente el Código Procesal Civil y Comercial hace poco, 1 año, 2 años, ¿no? En donde prácticamente se ha eliminado, porque hay como una especie de presunción de gratuidad, ¿no? Es decir, que con una simple declaración jurada uno puede iniciar un juicio sin tener que hacer todo un proceso. Nosotros en el anteproyecto, o en lo que es proyecto ya, aplicamos un criterio muy amplio de gratuidad, decimos, esto es con beneficio de justicia gratuita, ¿no es cierto? Y salvo en caso de temeridad o pluspetición, porque uno a veces ve que uno va, compra un marcador, el marcador no le anda, vengo a demandar por $3 millones porque el consumidor... No, seamos serios, si vos vas a reclamar $1 millón porque el saltador no andaba, hacete cargo de los gastos de justicia, porque el reclamo que hiciste en principio aparenta como que es abusivo, que hay una pluspetición, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en el proyecto establecemos un principio amplísimo de gratuidad, sin perjuicio que muchas normas procesales no nos podemos meter, ¿no es cierto? Porque sabemos que todo lo que es el derecho de forma, el derecho procesal, corresponde a cada una de las provincias. Lo único que hacemos es brindar algunas pautas generales, pero como decía, de hecho, en definitiva, en Santa Fe y provincias como que está más avanzado, porque es como que ya tiene un principio general de gratuidad para el acceso a la justicia. Muchas gracias. Bueno, Belén, ¿retomaste? ¿Te quedó algo sin decir? Se fue, ¿no está? Se cortó. Está sin micrófono. Habilita el micrófono. Acá está. Perdón, solo eso, quería cerrar la idea de que es necesario dar recepción a herramientas concretas, pero hoy tenemos posibilidad de responder a todas estas inquietudes que planteaba la senadora Mirkin con absoluta razón, que es que pareciera que por no tener regulado, y esto pasa en el ámbito de la justicia también, pareciera que la norma constitucional es insuficiente para fundar una resolución, para fundar una pretensión. Tenemos hoy la posibilidad de acudir a las normas vigentes y tenemos hoy la enorme posibilidad de mejorar este régimen protectorio con todas estas herramientas y las que se puedan sumar y enriquecer esta iniciativa en el ámbito del Congreso.
Era solo eso, y ratifico lo que dijo Roberto respecto de la gratuidad, interpretarla en el sentido más amplio y más beneficioso para el consumidor. Tenemos que alentar la litigiosidad en materia de acciones de consumo, porque solamente de ese modo se corrigen prácticas que hay que desalentar y desterrar. Y toda barrera de acceso que impida, condicione el acceso de los consumidores a la justicia tienen que ser removidas y tienen que seguir interpretadas bajo ese paradigma de acceso al servicio de justicia también. Gracias. María de Los Ángeles, Sagnum, senadora, adelante.